Bueno, amigos, buenos días a todos. Gracias por hacerse presente una vez más en estos sábados de Hablemos de Radio. Bienvenido parte de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, sección en Santiago de León de Caracas. Aquí esta tribuna de pasar un rato, para pasar un rato ameno y de aprendizaje, sobre todo aprender de aquí de todos los colegas que estamos haciendo este programa, pues todos ustedes son parte de este programa. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre unos tips, sobre todo de seguridad en el cuarto de radio. Estas son unas charlas que tenemos que son sacadas de los cursos de preparación para ser radioaficionado. Entonces, bueno, vamos a hablar un ratico sobre esos temas y compartir con ustedes y, bueno, esperando la retroactividad de ustedes, sobre todo los que tienen algo de experiencia en este mundo de la radio y los que tienen experiencia en electricidad. Aquí, bueno, por lo menos tenemos dos electricistas, bueno, dos ingenieros electricistas, no electricistas, y que nos pueden ayudar bastante también en esta charla, este día de hoy. Entonces, dame para compartir pantalla, Eduardo. Vamos a, son dos charlitas, Estás como dos, coanfitrión, dale. dos presentaciones corticas. Vamos a hacerlas rápido y para después conversar entre nosotros, que es la parte buena de este programa, es conversar y, bueno, discutir el tema entre todos. Entonces, bueno, aquí vamos. A ver, que me cargue esto acá. Lo veo aquí, se me puso la barra aquí en presentación para darle al icono de presentación. Ok, ¿se ve? Sí, sí, adelante. Ok, perfecto. Sí, como les dije, estas charlas son sacadas de la Escuela de Transmisiones de la sección Santiago León de Caracas de la red. Entonces son temas que se dan en el curso, ahí para preparar a radioaficionados integrales, que sepan por lo menos de todo un poco. Entonces, bueno, la seguridad del operador es lo primero cuando se trabaja con equipos de radioaficionados. Recuerda que siempre nuestros radios están conectados a una línea de corriente, como corrientes alternas, corrientes directas, y bueno, eso es lo que alimenta nuestros radios, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular los radios, sobre todo si se va a hacer algún destapar el radio, eh, para hacer alguna reparación, algún ajuste, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que los voltajes, sobre todo el alto voltaje, nos pueden producir eh, quemaduras. Y aunque no lo crean, tocar una antena, la punta de una antena, sobre todo los dipolos que quedan las puntas abajo invertidas, tocarlo cuando están transmitiendo, eso pega un buen corrientazo, como decimos aquí. Muy fuerte. Así sea con 100 vatios, pega duro. Entonces, bueno, es importante evitar tocar las bobinas, los capacitadores, las antenas, o sea, las que estén ya energizadas con QRF, o sea, cuando se esté transmitiendo. Bueno, recomendaciones a seguir cuando opere su equipo de radio. Es importantísimo conectar el chasis de los equipos a una puesta a tierra. Sumamente importante, nos evita muchísimos problemas en el chat de radio una buena puesta a tierra. Tanto interferencia dentro del chat, interferencia a otro servicio y a otros artículos que tengamos en la casa o hasta los vecinos. Una buena tierra es sumamente indispensable para una buena estación de radio. Por supuesto, no tocar las antenas cuando esté transmitiendo. Como le dije antes, eso pega fuerte. Por el caso es fuerte, así sea 100 vatios. Recuerden que la máxima corriente de la antena está en las puntas.
mal no recuerdo los puso. Y bueno, ahí pega bastante si estás con 100 vatios. Imagínate si transmitiendo con 1000 vatios el correntazo que se van a dar tocando las puntas. Siempre es importante mantener las... Perdón. Se me fue aquí, ya va. Ya, disculpen que se me fue aquí la... Ya, disculpen. El mouse se me puso travieso. Ok. Mantenga todas las partes de su antena fuera del alcance de las personas y animales. Siempre es bueno dejarlas alejadas de las personas, sobre todo cuando estamos haciendo actividades al aire libre, que vamos a un parque, una playa. Es importante que las antenas no estén cerca de las personas, porque siempre puede algún curioso tocar y bueno, se va a llevar un buen susto. No toque los terminales expuestos que tengan voltaje de corriente directa, corriente alterna o RF. Es importantísimo mantener sus antenas alejadas de las líneas de alta tensión, sobre todo si pasa cerca de su casa o mismo eh, estas casas o estas urbanizaciones que los cables van por vía aérea. Hay que tener mucho cuidado y alejar las antenas de esos cables porque cualquier cosa, manipulando una antena, bajándola o una vertical, un dipolo, toca uno de estos cables, es sumamente peligroso para nosotros y para nuestros equipos. Es una norma mantener una mano en el bolsillo cuando trabajes midiendo por voltajes peligrosos. Cuando mida voltajes, no pararse sobre pisos de concreto ni pisos húmedos. Bueno, yo creo que en línea general lo sabemos y casi todos hemos recibido algún corrientazo tocando, inventando con algún tomacorriente en la casa. A la hora de trabajar en las torres, es importante utilizar un arnés de calidad. Y esto es muy importante porque mucha gente, tú lo ves, muchos torreros que tienen sus cinturones, que tienen como 4 siglos ahí de fabricado. Y parece mentira, ellos con el tiempo se deterioran. Sobre todo las cinchas para agarrarnos a la torre, eso se deteriora con el tiempo y si no se cambia, no se le da el mantenimiento adecuado, es sumamente peligroso. Pues si te rompe ahí arriba, si te rompe algo, alguna parte del cinturón, puede ser de mucho peligro y puede costarnos la vida. Utilizar un casco de seguridad cuando se trabaja en la torre, muy importante. A veces, bueno, le ha pasado a uno mismo, estamos trabajando, sobre todo los que estamos abajo, en el piso. El que está arriba, el casco no es tan indispensable, ya que bueno, igual que si se cae, el casco no lo va a ayudar mucho, pero los que estamos abajo sí, porque depende de la altura de la torre, una tuerca a 20, 30 metros de altura te cae en la cabeza y te puede perforar el cráneo. O sea, un golpe duro o una herramienta se le cae al que está arriba de la torre, te cae en la cabeza, mira, te puede matar. Por eso es importante los que están abajo utilizar casco. No dejar el soldador sobre la mesa de trabajo. Siempre es bueno usar un portasoldador. Ya sabemos que, como saben ustedes, un soldador está caliente y si está sobre una mesa de madera o plástico, esa mesa puede agarrar candela, puede prender fuego por calentamiento del soldador. Calienta la mesa, calienta la madera y se puede producir un incendio. Es importante tener un portasoldador. Y una de las cosas más importantes, como todo en la vida, el sentido común. Eso es lo más importante que hay. En toda actividad que vayamos a hacer, el sentido común es lo más importante. Si el sentido común dice que no lo haga porque es peligroso, hágale caso, que siempre él tiene la razón. Ok, terminamos esta partecita. ¿Tenemos algún comentario sobre este tema? O continuamos con la otra. Mira, Antonio, Dígalo, vale. ahí en la lámina que dice bobinas, ese Sí. bobinas es como tocar vacas. Sí, yo me di cuenta, hay que corregirla. Lo que pasa es que teníamos hambre cuando lo hicimos.
Cuando se hizo que se quería hacer una parrilla. Vamos a compartir la otra. ¿Dónde estaba la otra? Vamos acá. Ok, vamos a hablar aquí de reglas de seguridad. Un segundo. Okay. Pautas de seguridad. Ok, el trabajo eléctrico siempre hay que hacerlo de la manera más segura posible para evitar errores, que es muy importante. Siempre ayudarnos o guiarnos con alguien experimentado, alguien que tenga bastante conocimiento sobre electricidad que nos pueda ayudar. Volvemos con el trabajo de alto voltaje a una sola mano, ese para evitar hacer tierras y bueno, no quedarnos pegados en un cable eléctrico, que eso es importantísimo. Un choque eléctrico, producto de una mano o un brazo tocando un componente energizado, no crea un paso de corriente en sus manos pasando por el corazón. Por eso es importante usar una sola mano para evitar que este choque de corriente pase por el corazón y esto puede ser mortal. No trabajen con los equipos prendidos, muy importante. Muchas veces tenemos la manía o sentir seguro, destapamos el radio, comenzamos a revisarlo con el radio encendido. Muy peligroso, aparte que nos puede dar un corrientazo a nosotros, podemos dañar el radio. Por eso el radio se revisa, se abre apagado. Ya si tienes que prenderlo, porque vas a buscar una falla, para los que les gusta reparar sus equipos, hay que tener mucho cuidado en la manipulación. Importante no trabajar solo, sobre todo si trabaja con alto voltaje. Conozca cómo remover la alta energía, hay que saber cómo trabajar. Si no sabes, pregunte, que es súper importante, porque a veces no tenemos el conocimiento suficiente y bueno, como buen venezolano tratamos de hacer las cosas todo por nosotros mismos. Lo mejor es preguntarle, buscarse algún amigo que tenga bastante conocimiento sobre electricidad, que nos ayude, por lo menos nos oriente a hacer el trabajo. Usar con pantalones y zapatos aislantes, muy importante, sobre todo si vamos a trabajar con alta tensión. Materiales aislantes. Desenergizar los equipos antes de colocar los instrumentos de medición, que para evitar dañar a algún equipo. Ok. Entonces tenemos esto por acá, estas presentaciones. Dejamos abierto el micrófono todo para debatir sobre este tema y bueno, aquí los especialistas en electricidad, igual que nos pueden aconsejar a la hora de armar nuestra estación de radio o a la hora que vayamos a hacer una reparación, nos ayuden o nos cuenten su experiencia o alguna experiencia negativa que hayan tenido trabajando con algún equipo, algún corrientazo que se hayan dado por algún descuido. Así que bueno, quedamos con los micrófonos a disposición de ustedes. Bueno, muchachos, buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Un comentario que quería hacer, que sin entrar mucho en detalles técnicos, pero algo que es muy importante es saber o reconocer lo que se llama los potenciales o las diferencias de potencial que pueden existir entre un punto y otro. Quizás algunos se habrán preguntado, pero bueno, ¿por qué los pajaritos se montan en los cables de alta tensión por encima de los 400.000 voltios y no les pasa nada? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ellos están tocando un solo punto. Ellos están tocando por su cuerpo o entre distintas partes de su cuerpo, no hay diferencias de potencial. Y esa es la razón. Cuando uno tiene en su mano derecha un valor positivo, un potencial positivo,
y en su mano izquierda, uno negativo. Entonces, hay una diferencia de potencial entre ambos puntos. Y la diferencia de potencial es lo que se llama voltaje o tensión. Y al haber distintos niveles de tensión y lo que existe entre esos dos puntos es un conductor eléctrico, así sea bueno o malo, pero conductor al fin, circula una corriente. Y es la corriente lo que genera el peligro. Es la corriente la que pasa por el conductor, por el cuerpo humano, y es lo que puede generar la muerte. Estamos hablando que el ser humano, no recuerdo los detalles técnicos, pero con pocos miliamperios puede morir. Miliamperios. Entonces, es por eso que las personas que manipulan altos voltajes están protegidos con un casco dieléctrico. Ese casco no es un casco por si acaso le caen piedras. Es un casco que si cae una barra de alta tensión, si cae un conductor eléctrico, o si estás metido en una fosa y levantas la cabeza y tocas un conductor de alta tensión, pues va a asegurar que no va a circular esa corriente por tu cuerpo porque es un elemento totalmente aislante. Entonces, digamos que tu cuerpo no va a sentir ese potencial que tiene ese conductor. Evidentemente no basta con el casco, tienes que tener botas de seguridad que son también dieléctricas, que además de permitir que objetos pesados que te caigan en los pies no te hagan daño, tienen una cubierta, tienen un corazón de acero, pero el material aislante que tiene es totalmente eso, aislante. Y los guantes, las manos, ellos están protegidos con guantes en ambas manos que son diseñados específicamente para esa función. Entonces tú ves que ellos se meten en un tanque ahí donde hay unos transformadores, hay 13.800 voltios, y lo manipulan como si fuese, qué sé yo, cualquier cosa. Pero es por eso, porque no existe esa diferencia de potencial en ningún punto de su cuerpo. De hecho, yo no sé si todavía existe, pero en el Ávila, cuando uno subía al Ávila y pasaba por debajo de las líneas de transmisión de lo que era la electricidad de Caracas, esas torres decían no circule, o decía en todo caso camine con pasos cortos, porque a veces los pies, si tú dabas pasos largos, entre un pie y el otro pie había, ponte tú, 1 metro de distancia y tú no tenías zapatos de goma, puede haber una diferencia de potencial entre el pie derecho y el pie izquierdo, y ahí es donde viene el paso de corriente. No pasa por tu corazón, pero pasa por otra parte. Entonces es peligroso. Bueno, nada. Pasa por el sistema métrico, el de las métricas decimales. Exactamente. Entonces es bien importante conocer eso, ¿no? O sea, ¿para qué son esas herramientas? ¿Para qué son esas cosas que se ponen la gente de CADAFE o de los gentes que hacen mantenimiento a los equipos de alta tensión? Lo importante es no tocar que el cuerpo no tenga contacto con dos puntos de potenciales diferentes, porque en ese momento hay circulación de corriente y entonces cuando se sufre esos daños. Yo tenía un compañero de estudio en la universidad que era impresionante. Él, para saber si un toma corriente, cuál era la fase y cuál era el neutro, él tocaba con el dedo. Si no le daba corriente, era el neutro. Si tocaba corriente, si tocaba el otro punto y sentía corriente, era la fase. Pero es porque él tenía mucha resequedad. Entonces, había mucha resistencia en sus dedos y entonces no sentía la corriente. A veces incluso se la mojaba con saliva y tocaba, ¿no? Sí. Hasta ese punto, ¿no? Entonces nada, es eso un poco para aclarar un poco los términos, y por eso es que dice que que te metas las manos en los bolsillos. Bueno, el asunto es que no haya otro potencial de contacto. Es que parece mentira, pero esto hace un tiempo estaba hablando con unos trabajadores de Corpoelec que están haciendo un trabajo ahí, una tanquilla eléctrica. Entonces, ese comentario que sale, esos días había pasado que habían sacado
a un indigente de una taquilla eléctrica electrocutado. Entonces yo le pregunto al tipo y dice, mira, aunque tú no lo creas, eso es más común, pasa más de lo que la gente cree. Es decir, casi toda la semana ellos sacan a una persona de una taquilla eléctrica carbonizada. Porque se van a robar los cables, son indigentes, agarran un alicate, un cuchillo, pican el cable y bueno, imagínate. Ahí la diferencia potencial es, ellos son diferentes potencialmente. Ahí, Sí, y esas exacto. tanquillas normalmente están muy húmedas, tienen agua adentro. Sí, Entonces, agua, claro, tierra. exactamente. Entonces tus pies seguramente están a potencial cero y cuando tocas con la mano algún metal o algún componente que tiene un potencial elevado es cuando circula la corriente, ¿no? Normalmente los cables que se roban son los cables de neutro, Sí, pero que muchos de tienen ellos no saben poco... cuál es. Sí, sí, el que no sabe, pues no El sabe. problema es que muchos de ellos indigentes no saben cuál es el neutro. Entonces, bueno, se Sí, equivocan de cable y ya está listo. Bueno, y así. en la parte de nosotros, los radioaficionados, bueno, la gente, los que usan amplificador, así que tener mucho cuidado, porque yo veo que a gente le encanta destaparlo, lo destapa y con ese amplificador prendido. No, hay mucho cuidado, porque ahí los voltajes que se manejan son altísimos, son de 2000 voltios para arriba y un amperaje quizá a veces no tan alto, pero sí acercándose a un amperio. Y mira, puede ser mortal, mortal, mortal. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular los equipos. Y no solo los equipos, las antenas, los conectores, cuando vayan a, a, a desconectar una antena a un radio, tengan pendiente, si el radio no está aterrado, que existe la electricidad estática. Y la estática en las antenas se acumula. Y porque a mí me pasó una vez allá en Camatagua, voy a conectar la antena de 160 metros y estaba colgada en una reja, la antena, bueno, el cable ahí colgado para, cuando lo agarro, que voy a agarrar el cable, lo agarro justo por el conector. Mira, me dio un golpe, un correntazo ahí que me hizo brincar y bueno, nombrarle la madre al que fabricó el coaxial, porque el golpe fue duro, pues esa antena tendría varios meses sin estar operativa. Imagínate que cuánta carga estática tenía que me dio un buen golpe dio esa conexión. Mira, Antonio, un punto que quiero añadir aquí con respecto a la seguridad del cuarto de radio. Y esto es un tema que puede entrar en profundidad de discusión, pero yo voy a ser muy sencillo en la aclaratoria. Ustedes pueden terminar de buscar literatura al respecto y terminar de informarse, ¿ok? Existe muchísima discusión en cuanto a el tema del neutro y la Tierra, ¿ok? Señores, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el neutro y otra cosa es la Tierra. Ciertamente hay muchos videos, incluso en YouTube, que recomiendan conectar la Tierra al neutro. Para mi consideración, eso es un grave error, ¿ok? Por algo existe el neutro, por algo existe la Tierra, si no, no tuviera razón de existir. Dentro de nuestro chat de radio, manejamos distintos voltajes y distintos niveles de carga, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Por citar un ejemplo, un simple radio, ¿verdad? En algunos casos trabajan directamente con 12 voltios y en otro caso traen fuentes de poder incorporadas para posteriormente convertirlas a corriente DC y hacer funcionar el radio. Pero el radio, por lo general, tiene un chasis. Este chasis, que también es de aluminio, tiene en la parte trasera un tornillo, que es el punto de conexión a tierra. Así lo tienen las computadoras, así lo tienen los matching automáticos, así tiene la caja de control de relé de antena, así la tiene la fuente de poder, para tú de contar que todos los dispositivos tienen un punto de conexión a tierra. Y esto es porque se generan corrientes parásitas, corrientes estáticas, elevaciones de voltaje, derivados de voltaje. Mira, vamos a decir
toda esa corriente parásita y basura tiene que ser descargada a algún sitio. Y ese sitio es justamente la puesta a tierra. Pero no tenemos la costumbre, no tenemos, cónchale, el asegurarnos de que toda nuestra estación esté puesta a tierra, justamente para evitar este tipo de accidentes. Si nos vamos a la norma, en cuanto a puesta de tierra se refiere, sí, ciertamente la norma es muy estricta en cuanto a cómo debe de hacerse la instalación de puesta a tierra. Pero yo les voy a decir algo. Aunque la norma es muy estricta en cuanto a cumplir lo que llaman la red de las Copperwell colocadas a tierra, el diámetro del cable desnudo para colocar a tierra, la puesta de tierra dentro del sistema de brequera, la puesta de tierra en la placa que debe haber en el chat de radio para conectar allí todos los equipos de puesta a tierra, pese a todo lo que diga la norma. Y aunque no la podamos cumplir, cualquier tierra, entre comillas, que podamos tener es mejor que no tener nada en lo absoluto. Porque toda esa corriente va a buscar algún lado por donde escapar. Y a veces ocurre eso que dicen, oye, el radio me dio un corrientazo y primera vez en la vida que el radio me da un corrientazo. Nunca. Porque por algún lado tiene que escapar la corriente. Y casualmente tocaste una perilla que es metálica o le quitaste la perilla y tenías el potenciómetro sin perilla y es metálico y lo tocaste y taca, te dio el corrientazo. Hay cargas constantes en el chat de radio. Y esas cargas parásitas tienen que ser descargadas. Entonces, si no podemos, no tenemos cómo, físicamente, económicamente o por la razón que quieran, no podemos tener lo que indica la norma que debemos tener, al menos que tengamos media a un cuarto de barra Copperwell enterrada con un cable de un diámetro considerable, lo más corto posible, conectado a todos nuestros equipos, va a ser mejor que no tener nada en lo absoluto. Y ese es un punto muy crucial en cuanto a la seguridad se refiere del cuarto de radio. Vuelvo y repito, no les sugiero que conecten la tierra al neutro. No lo junten, no es lo mismo el neutro que la tierra. Hablemos en corriente continua o hablemos en corriente externa. Para ambas corrientes siempre hay puntos de conexión de tierra. Y esta es la única tierra que sí se puede unir todas juntas, sea de corriente alterna o sea de corriente continua, porque es corriente que debe ser disipada. Así que por favor tengan mucho eso en cuenta y búsquenlo, investiguen y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Eso, Fíjate, Edward, mucha gente, no me refiero a aficionados a la radio ni conocedores, pues, pero mucha gente común y corriente simplemente cuando ven un enchufe que tiene las tres paticas, ¿Correcto? bueno, corta la tercera porque, cónchale, no le entra en el tomacorriente, Grave que es error. de 2, por ejemplo. Ese es el craso error. Sí. El error ocurre porque la gente normalmente tiende a decir que cuando tiene un enchufe de 3 polos y lo va a conectar en la toma de la pared que es de 2 polos, viene el tercer polo y lo corta diciendo, eso no se usa aquí en este país o en Venezuela. Ese es el decir, pero ese es el grave error. No, señores, no es que no se use, es que las instalaciones eléctricas de su casa no están adecuadas a la norma. Aquí por razones de economía, todos los constructores obviaron el cable de tierra, que se encarga el que compre. Aquí le vamos a poner fase y neutro, no es nada. Entonces, los mismos constructores y los mismos entes reguladores son los primeros culpables de que eso no esté adecuado. Porque todas las instalaciones eléctricas de nuestros hogares deberían de tener los 3 polos, fase, neutro y tierra.
pero no lo hacen. Entonces, es normal que el venezolano diga, no, le voy a cortar el polo porque eso aquí no se usa. ¿Quién dijo que no se usa? ¿Quién dijo que no se usa? A que no sepa es otra cosa. Pero claro que se usa, claro que es importante, pero que no está adecuada tu instalación eléctrica, bueno, eso es otra historia, lamentablemente. Y debe de buscar la manera de que se utilice. Señores, no le corten el polo de tierra. Adecúen el cajetín eléctrico para una conexión de 3 polos y aunque no tenga la tierra, después busquen la manera de colocarle tierra a ese conector o adaptador de corriente que colocaron allí. Pero por favor, no le corten el pin de tierra. Grave error que están cometiendo cada vez que hacen eso. ¿Ok? Pasa también, Eduardo, sobre todo muchas casas viejas, casi todas las casas viejas, tú ves todos los tomacorrientes, que es tipo antiguo, que nada más tienen la toma son dos cables nada más. Entonces, la mayoría de la gente lo hace. Y lo de la tierra, mira, es sumamente importante. Ojo, poner la tierra, ya voy contigo, Pedro. No te preocupes. Te tengo en la mira. Ojo, poner la tierra no es agarrar un cable y ponerlo en una maceta en el cuarto de radio. Porque si vives en un edificio, poner una maceta, no. Puedes usar, en muchos casos, que no es tampoco lo mejor ni lo más conveniente, pegarse a las tuberías de agua de la casa. Si son casas viejas, Claro. ahora son de plástico. No, bueno, ahora son de plástico, porque no siempre todas esas conexiones son bien fiables, sobre todo para tierra. La tierra es mejor tirarla como dice la norma, pero mira, una barra, un cable completo, te consigues un radiador de estos de refrigeración que tenga bastante cobre, que hayan desechado por ahí, lo entierras, si tienes la oportunidad, y le pegas su tierra. Mira, te vas a eliminar cualquier cantidad de problemas en el cuarto radio. Parece mentira, pero te elimina cualquier cantidad de problemas en el cuarto radio. Dale, Pedro, adelante. Ya va, si no puedes adecuar toda la casa, aunque sea solamente algo para el cuarto de radio, tus tomacorriente, cámbialos por tomas polarizadas, o sea, que tengan los 3 polos. No le corten el pin de tierra y después adecúen la conexión, aunque sea sacando un cable para recoger todas esas tierras y hacen la tierra que tengan a su alcance. Pero por el amor de Dios, no le corten el pin de tierra. Adelante, Pedro, disculpa. Sí, esa era, no es que mi duda, sino que por lo menos aquí en mi casa, yo he estado cambiando los tomacorrientes, pero yo no sé, y asumo y presumo, por eso es que uno dice, aquí no se usa, que no tomaron la previsión de sembrar la barra Copperwell en la construcción para hacer el aterramiento, todo eso, ¿no? Entonces, yo le pregunto, pues yo, o sea, he trabajado con esas cosas, supervisado, más no sé mucho de electricidad. Si uno llega cambiando los tomacorrientes, es llevar esa tubería que es aquí estas son de las viejas, es de conduit, no, de la vieja, de metálica. Esa se puede aterrar. Tubería EMT, es la tubería. UMT, ajá. Esa se puede aterrar, ¿cómo? Pues de repente desde el principio de... Mira, lo más lógico es que tú agarres cada toma corriente y le pongas su línea de su cable, que la norma dicta que debe ser incluso de color verde. Pero lo correcto es que sea verde con una línea amarilla, que es la que identifica tierra, donde tú lo veas. Y lo lógico es que unas todos a través de cable y eso tiene que llevar al tablero eléctrico. Y el tablero eléctrico es el que llega finalmente la conexión a una barra Copperwell enterrada a tierra. Esa es la norma. Esa es la norma. Pero no todos pueden cumplir la norma. Por eso digo, si tú tienes tu jack de radio y no puedes crear un sistema de tierra para toda la casa, lo mejor es que cambies las tomas eléctricas de tu jack de radio que incluyan el polo de tierra y luego agarres todos esos adaptadores eléctricos y unas a través de un cable adecuado todos esos polos de tierra y finalmente ese polo de tierra vaya
a una tierra real de descarga. Lo más económico, lo más fácil, lo más accesible es una barra Copperwell. La puedes conseguir hasta en $15. Vienen de 2 metros, 2 metros y medio, metro y medio. La entierras y ahí pega ese cable de conexión. Esa es la manera más expedita, más sencilla y más económica que incluso que un radiador, porque tienes que abrir un boquete en el piso, tienes que extender el tubo para que tenga el punto de conexión. Lo más fácil es enterrar una barra Copperwell. Listo. Al menos ahí vas a tener algo de tierra. Mira, Edwin Edwin levantó la mano. Ajá. Sigue, Pedro. No, Edwin, era para preguntar porque entonces tienes que volver a cablear la casa con el neutro, pues. Correcto. Eso sería lo O de lógico. tierra. O el chat de Ah. radio. No, Sí, te digo la casa porque coño no tiene equipo, lo que pasa es que, bueno, después les explico esto. Ok. Dale, Edwin. Ok, bueno, sí, para aclarar algo. A ver, todos, o la mayoría, hemos visto este tipo de conectores, ¿no? Correcto. Bueno, hay unos que ni siquiera tienen el punto de tierra. En términos generales, tú pudieses conectar algo de una manera o girando el conector 180 grados. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En esa gráfica ustedes ven que hay bien identificado lo que sería el pin de tierra. ¿Ok? Y los otros dos, si se fijan bien, hay uno que es más largo, más ancho que el otro. También. ¿Ok? Entonces, aun cuando el cable que ustedes estén utilizando no tiene el pin de tierra, hay que tener muy en cuenta cuál de esos dos puntos, de esos dos pines, es más ancho y cuál es el más estrecho. Estamos hablando siempre que una instalación eléctrica está bien hecha, cumple con todas las normas, porque si esto detrás está invertido, pues ahí no hay nada que hacer. Pero digamos, lo que está establecido en las normas, y me van a permitir, yo no sé si puedo aquí, ustedes están viendo la otra imagen. Sí, sí, correcto. Ok, entonces ahí está muy bien identificado, ¿no? El neutro es el pin que es más ancho, la fase es el que es más estrecho, y Correcto. la tierra es el que es circular. Y están en esa posición. Si tú tienes la fase y el neutro al revés, invertidos, entonces también vas a tener un problema, porque en tu equipo lo que debería ser la fase es el neutro y lo que debería ser el neutro es la fase. Entonces el problema va mucho más allá. Como normalmente en este país lamentablemente no se verifican esas normas y no hay un ente regulador como en otros países que verifica que todo esto se cumpla, y normalmente se trata de abaratar los costos. Entonces esto está hecho de la forma, solo Dios sabe cómo. Entonces, por lo menos en el chat de radio, por lo menos en la lavadora, la secadora, el toma para secador de pelo, esos equipos que normalmente se manipulan, deberíamos chequear esto. Microondas. Viendo el neutro y viendo la fase, o viendo el pin ancho y el pin menos ancho, verificar que uno sea el neutro y el otro la fase. Entonces, Pedro, eso hay que chequearlo. Si tu canalización no tiene toma de tierra, pues hay que buscarla. O hay que buscarla que sea más parecida a la toma de tierra. Algunas personas utilizan la misma canalización, que es metálica, como conductor de tierra, cosa que no es recomendable. Un segundo, por favor. Te llamo ahora, no te puedo atender, ¿sí? Lo que llaman el conduit. Exactamente. Entonces, básicamente hay 4 tipos de conduit. El de PVC, y están 3 metálicos, que son el EMC, el IMC y el RMG. Uno lo llaman el extra pesado, que tiene la pared muy gruesa. El intermedio, esos dos son roscados, las conexiones son roscadas y son para uso industrial. Y el EMT, que es el que normalmente se utiliza en las casas, ese no son conexiones roscadas, sino que son sin rosca y van normalmente atornilladas. Entonces,
El problema es que esas tuberías que están atornilladas, si el tornillo no está bien apretado, se sujeta la canalización, pero no hay buen contacto eléctrico. Entonces, si tú aterras en un extremo, por ejemplo en el tablero, que en el tablero debes tener tierra, casi te lo puedo asegurar, donde está el tablero de tu casa debe haber un cable, un conductor desnudo. Esa es la tierra y ese es el que deberías tú conectar o asegurarte que esté conectado a la canalización, es decir, al tubo directamente, al tubo conduit. Si no hay problemas de conductividad eléctrica a lo largo del recorrido de la canalización, entonces en tu cajetín, en tu jack de radio, tendrías también eso como un punto de tierra. No es la mejor de las formas porque no estamos hablando de cobre, estamos hablando de acero galvanizado y que seguramente con el tiempo a lo mejor se ha oxidado en algunos puntos y como mencioné, a lo mejor el tornillo no está bien apretado en las conexiones entre tubos porque los tubos conduit miden son 3 metros. Si hay más de 3 metros, seguramente entonces hay varias conexiones. Pero sería entonces un punto de tierra que tú pudieses tener en ese cajetín. Entonces lo que te recomiendo es que una vez verificado que la fase y el neutro estén correctamente dispuestos en el terminal, en el receptáculo, como se dice técnicamente, vas a colocar ese pin circular, lo vas a conectar a ese cajetín. Entonces ahí tendrías una tierra. No será la mejor, pero es lo que tienes a la mano. Déjenme enseñarles algo a ustedes que yo sé que no, me van a escuchar de nuevo decir que, lo que dice un amigo mío, Venezuela es a funny country. Cada vez que yo he puesto aquí una instalación de mis antenas y tengo que pedir un permiso a la ciudad, tengo que usar este librito. Este libro cambia todos los años, pero usualmente es lo básico. Este es el National Electric Code, el Código Eléctrico Nacional. Si no está en ese libro, si tú suministras algo a la ciudad para hacer cualquier tipo de cambio en tu casa, sea instalación eléctrica, plomería, lo que sea, y toca algo eléctrico y no está en ese libro, no va a pasar la inspección. La parte de tierra es muy importante. No solamente la tierra que entra a la estación de radio, sino cómo también vas a hacer la tierra de tus antenas. Y cómo, ¿no? Y tener todo eso preparado de tal manera que sea una descarga eléctrica, tanto interna o externa, ¿no? La tierra es balanceada. Y todo eso está cubierto en el libro que les enseñé a ustedes. Yo utilizo mucho este dispositivo que están viendo aquí. Este es un line tester y tiene varias funciones. Tiene 3 luces. Dependiendo de la combinación de las luces, como dice aquí la leyenda, este me va a indicar si el neutro está conectado o no está conectado, si la tierra está conectada o no está conectada, si hay un pase de corriente entre el neutro y la tierra, en fin, todas las posibilidades eléctricas, a ver si lo puedo acercar un poco más, todas las posibilidades eléctricas ahí las indica, ahí está. Dependiendo de la combinación de luces, te dice en qué condiciones está la toma eléctrica que estás testeando con este dispositivo. Y tú inmediatamente puedes saber, aquí no hay tierra, aquí hay una fuga de corriente entre neutro y tierra, aquí no hay corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo acostumbro mucho a utilizar esto para hacer las pruebas dentro de mi casa y, bueno, de algunos amigos también. La conecto, inmediatamente sabemos qué es lo que hay allí y qué es lo que hay que corregir, ¿ok? Porque es ineludible que al menos para el cuarto de radio debes poseer una buena instalación de eléctrica y esa instalación eléctrica adecuada con su conexión de tierra, que es donde va a ser la descarga diferencial potencial que pudiera haber por todas las corrientes que le indiqué, parásitas, estáticas, eléctricas, que siempre ocurren y siempre están presentes dentro del chat de radio. Continúa, Antonio. Fíjate, una anécdota aquí sobre lo que es los neutros, las tierras. Nos pasó en Camatagua. Menos mal que yo ese día llegué un poco después que los demás. No llegué al mediodía, sino llegué como a las 4 de la tarde. Cuando llego me encuentro que hay un gran problema. Se dañó un amplificador. ¿Pero por qué se dañó?
cuando colocan los equipos, enchufan el equipo, bueno, el amplificador a la toma 220, todo, pum, pum, explota el amplificador. ¿Qué pasó? Había un problema que en el neutro había 90 voltios. Había 90 voltios. Bueno, mira, ¿cómo hacemos? No se puede hacer, güey. Mira, casi en pleno concurso, ya a punto de comenzar el concurso. Pues no, eso fue un día antes, no, el mismo día. Pero Reinaldo el mismo llama a la gente de la electricidad y de la zona de Camatagua, los encargados. Bueno, van, y bueno, van al poste que está en la esquina primero, a checar el transformador. No, mira, el transformador está bien, pero sí, hay 90 voltios en el neutro. Wow, ¿qué pasa? Comienzan a ir casa por casa a chequear. Como había muchas casas que estaban solas, no abandonadas, pero sí solas, hasta que llega a una casa, ups, aquí hay un problema. Resulta que en la tubería de esa casa se pudrió la tubería por humedad y estaba haciendo la fase de corriente con el neutro, estaban pegadas. Desconectaron el breque de la casa, tanto remedio. Tuvimos electricidad, pero fíjate, yo digo que menos mal que llegué tarde, porque yo soy uno de los que llego y comienzo a instalar equipo. Y uno supone que ahí todo está bien. Y bueno, se salvó mi amplificador porque Paolo sacrificó el de él. Pues se le dañó, el amplificador. Después José lo pudo reparar. Y otro problema que hay aquí con la electricidad es que la mayoría de los electricistas que trabajan reparando en casa son como los mecánicos. Aprendieron viendo a otro trabajar. O medio tenían habilidad y así fue que aprendieron. La mayoría no son de escuela, no pasaron por institutos técnicos para tener los conocimientos para hacer un tendido eléctrico en una casa. Creo que es lo que pasa muchas veces. Prende el micrófono, Edwin. Sí, disculpa. Sí, hay una cosa que se llama, eso se llama corrimiento de neutro, donde el neutro llega a tener niveles de tensión que son anormales, pues, ¿no? Pero es que además de cuando hay corrimiento de neutro, muy probablemente tú tienes también fases que no están en sus niveles de tensión correctos. Entonces puedes tener una fase en 80 voltios y la otra la puedes tener en 150 con respecto al neutro, Claro. que está corrido. O sea, tendría que buscar un pizarrón, pero son vectores, ¿no? Entonces cuando hay el neutro está corrido, hay una fase que es más corta, o sea, tiene menos voltaje, pero la otra es más larga, tiene más voltaje. Entonces, indudablemente eso es algo que hay que corregir y normalmente no está en nuestra potestad o en nuestro dominio hacerlo. Hay que llamar a las autoridades para que ellos lo corrijan, ¿sí? Porque a veces, bueno, ese caso es sencillo, pero a veces la falla viene directamente de quien genera la energía eléctrica. Entonces, en esos casos, yo recuerdo, no sé si fue eso mismo, pero yo estaba con Reinaldo en Camatagua y él me hizo ese comentario. Le dije, mira, si tú quieres evitar problemas, puedes hacer dos cosas. Desenergiza todo el terreno. Esto no se debe hacer, pero te quita la pata, te saca la pata del barro. Conecta el neutro a la tierra en el tablero. En el tablero. Eso te garantiza que un neutro en tus equipos no va a tener voltaje, no va a haber tensión con respecto a tierra, correcto. Lo que pasa es que te queda el otro problema, que tienes las otras dos fases, o las otras tres fases, porque son tres en realidad, con distintos niveles de tensión. Entonces, eso hay que verificarlo. Eso hay que verificarlo constantemente. No constantemente, sino en aquellos sitios donde suele ocurrir este tipo de problemas, hay que verificarlo. Y si tú tienes por allí un medidor, eso los hay comercialmente y son muy económicos. Los enchufas en la pared y con una vista así a 2 metros de distancia te das cuenta si está todo bien o no. Que te vea que las fases están en los niveles adecuados, oye, ideal. Pero a veces lo que quiero decir es que a veces no está en el dominio de uno, sino que sencillamente la energía que nos suministra el ente con quien tenemos contratado el servicio eléctrico viene ya con problemas, ¿no? Entonces ahí es donde viene el grave inconveniente. Claro.
Ya no te llega, como te llega también bajo voltaje o te llega alto voltaje. Sí, o ya te digo, tienes bajo voltaje en una fase, pero en la otra tienes alto voltaje. ¿Okay? No, pero te digo que aquí a veces tú mides y tienes 100 voltios, no tienes 110. Pero bueno, Bueno, aquí en mi casa el 220 no existe. En 200 y a veces menos de 200. bueno, Pero 208, con que esté en 208 es lo ideal, o sea, es el estándar. Pues. Pero lo que quiero decir es que hay que verificar eso. O sea, acuérdense que el voltaje de línea es el voltaje que hay entre fase y fase, sin tomar en cuenta el neutro. Eso es lo que manejamos acá, que es muy distinto a lo que se maneja en Europa. Pero es así. Entonces, hay que medirlo y si es posible, por ejemplo, en el caso de Camatagua, que sabemos una región rural donde hay muchos inconvenientes, donde la operación solamente son normalmente los fines de semana y eventualmente cuando hay concurso, oye, no cuesta nada chequear eso muy tempranito, tan pronto llegas, chequeas y verificas eso, a ver si tú puedes tomar alguna acción. claro, es que así a cualquier sitio que tú vayas a operar, Randy, hay que llevarse un tester y lo primero que hay que chequear es los tomacorrientes, a ver cómo está la electricidad en ese sitio, porque también una tensión muy baja te daña el equipo, como una tensión muy alta, te pueden dañar, te pueden dañar los equipos. Entonces eso hay que chequearlo. Es Sí. una de las primeras normas que hay que hacer, chequear los Puede, equipos, chequear las tomas de corriente para ver si está todo correcto. Sí, dependiendo de los niveles de consumo de energía que se tienen en la estación de radio, tú puedes hacer uso de estabilizadores, ¿no? Que son dispositivos que te permiten mantener en un cierto margen los niveles de tensión. Entonces, si está el voltaje en 115, entonces él te lo baja a 110. Si está en 90, te lo sube a 115. O sea, en 110. Te los mantiene dentro de un margen, ¿no? Pero esos dispositivos, que los llaman estabilizadores, normalmente son caros y no manejan muchos niveles de consumo de energía, ¿no? O sea, son normalmente de 500 vatios, hay unos de 1000 y hasta de 1200, pero esos son nominales y nominales chinos, o sea, nominales que habría que verificar si puedes utilizarlo, por ejemplo, con un amplificador o hasta con un mismo equipo que maneje 100 vatios, ¿no? Hay que verificar eso, pero existen, pues. Existen y se pueden utilizar. Yo no sé si ustedes lo tienen, pero por ejemplo, en mi casa es típico escucharlo clic, 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 como si fuese un antena tuner. Y Esos los son relés. los relés que están actuando internamente porque varía mucho el nivel de tensión. En el caso mío en particular, cada vez que arranca la bomba del hidroneumático del edificio, cada vez que arranca el ascensor, varían los niveles de tensión, ¿no? Entonces se escuchan los estabilizadores funcionando que están hechos para eso. ¿Okay? Otra cosa que se puede utilizar, pero ya esto es en caso no para corregir el problema, sino para evitar daños en los equipos, son los llamados protectores. Esos protectores que normalmente uno conoce para nevera, para microondas, para aires acondicionados, lo que hacen es que cortan la energía eléctrica en su terminal para evitar que esa energía eléctrica que él está detectando en su entrada llegue al equipo. Entonces, bien sea porque es muy bajo el nivel de tensión o es muy alto. Entonces lo apaga, sencillamente. Y eso es una forma de proteger. Y él vuelve a encender o vuelve a entregar la energía cuando él detecta en sus terminales de entrada que está la tensión en un valor, digamos, normal, más menos su tolerancia, que normalmente es un 10%. Entonces él permite a los 3 minutos suministrar la energía. Mucha gente dice, ay, se me apagó la nevera. Cónchale, es el protector que está malo. Y resulta que el protector está protegiendo la nevera y por eso la desconecta. Entonces la gente quita el protector y enchufa directo la nevera a la pared. Entonces, ya ahí no hay protección, ya ahí está expuesto el equipo. O sea, todo lo contrario. Cuando un fusible de un equipo se quema, no se quema por magia. Se quema porque hay un consumo que excede el consumo nominal. Entonces hay que verificar qué es lo que está ocurriendo y entonces luego colocar un fusible del mismo valor nominal. Mucha gente le pone hasta un alambre o pone un fusible en vez de 5 amperios. Mira, Ese- Edwin, y esos 3 minutos, perdón,
esos 3 minutos son justamente para permitir el tiempo para que el gas refrigerante en el compresor pase de la fase de expansión y compresión para que haya ese problema y no se dañe el compresor. Exactamente, por eso es que hay tanta variedad. Esto es un tema sumamente extenso. Hay protectores para neveras que justamente hacen eso, 3 minutos para dar chance a que el compresor cuando arranque pues, no se vaya a dañar. Y hay otros que son de 15 segundos o de 10 segundos, los de microondas, por ejemplo. O sea, hay una gran variedad. Uno tiene que saber qué es lo que está colocando y una vez que lo coloca, saber si lo puede desconectar o no y saber su funcionamiento. Exclusivamente en Una refrigeración buena hace falta el factor tiempo, por lo que acaba de indicar él, porque una caída de voltaje que apaga el compresor y lo enciende inmediatamente va a conseguir 2 cargas de gases encontradas y simplemente el motor se queda pegado porque no logra volver otra vez el pistón a comprimir ese gas que está circulando y se quema la bobina del motor. Esa es la razón por la que se le da un tiempo de espera. Entre mayor sea el nivel de carga en BTU que tiene el sistema de refrigeración, llámese nevera, cava, aire acondicionado, lo que tú quieras, es mayor el tiempo que tiene que transcurrir para que ese nivel de carga baje. Y cuando encienda el compresor, sea capaz de comprimir el gas y arranque el pistón y entre en normal funcionamiento. Entonces, a veces el tiempo es lo que la gente dice, no, ese protector se dañó. No, no te está protegiendo precisamente de la corriente, te está protegiendo es del daño del compresor si no le das el tiempo adecuado para que disipe esa carga de gas que tiene a su salida y pueda arrancar el pistón del compresor. Adelante, Pedro. Sí, no, en realidad la pregunta de Edwin era de esos protectores de corriente, normalmente traen una resistencia, no sé si es 10 amperios, pero la otra vez un amigo me dice, no, yo les cambio esa resistencia de 10 por una de 15 para no sé qué, pues, para jugar con no sé qué cosa. Te pregunto, pues, ¿es eso correcto? De repente ponerle o es dejarla en de 10 amperios. Ahí lo que estás haciendo es adulterando la capacidad que tiene ese circuito de proteger el nivel de carga para el cual viene preparado. La gente le cambia la resistencia para disquedarle mayor capacidad, pero lo que estás exponiendo el resto del circuito es que por algún lado sufra un daño, porque no están diseñados para esos niveles de carga. Y los fusibles están puestos allí para proteger, o sea, para que ellos se fundan cuando se excede la corriente que nominalmente debería pasar. O sea, si se funde es porque hay un consumo excesivo y eso es lo que hay que verificar. Si tú colocas un fusible de mayor corriente, si tú puenteas ese fusible con un conductor, oye, lo que estás haciendo es eliminando la protección. Entonces, lo que puede hacer es que se te termine de dañar el radio del carro, el equipo que esté conectado a donde esté conectado esa protección. Entonces, eso jamás se debe hacer. Jamás. Oye, es que se me queda más cada rato. Bueno, lo que te está indicando, hay que ver cuál es la interpretación. Si se te está quemando el fusible constantemente, tienes un problema del fusible hacia el equipo. De ahí hacia allá, tienes un corto, lo tienes bajo agua, lo tienes pisado con un mueble, el equipo está malo, pero la culpa no es del fusible, por el contrario, afortunadamente el fusible te está protegiendo. Es como si en la breakera, en el tablero, aquí le dicen breakera, en el tablero de energía eléctrica agarras y le pones un tape o una guaya No, yo he visto cosas peores. Para que se mantengan encendidos, o sea, por Dios, o sea, son medidas de protección y se deben evitar, pues. Una de las cosas que tengo yo aquí en mi caja de herramientas es este aparatico aquí. Ese es muy bueno, es un detector de fase. Bueno, usualmente, yo sé que en Venezuela ustedes se mojan los dedos y pegan a ver si pegan. No, te llevas el cable a la lengua. Bueno. Mira, ¿cómo se pone una batería? Por favor. Hablando en serio, este lapicito es muy bueno. Porque es contacto eléctrico. O sea, lo pasas por. ¿Quieres saber si hay electricidad ahí?
Eso sí, tienes que estar seguro que tienes baterías buenas aquí adentro. Si esto no está funcionando bien, no te va a dar pitico. Pero es un aparatico sencillo que te puede salvar la vida, ¿viste? Sí, bueno, ese aparatico en particular es muy útil. Yo voy a tratar de... No llega el cable, Sí. pero bueno. Es muy útil porque tú lo puedes poner en un cable que esté conectado al toma y Un tú topo corriente. colocas ese aparato, Ujú. a ver, colocas ese aparato y vas girando alrededor del cable y puedes detectar incluso en qué parte está la fase y dónde está el neutro. Exacto. E incluso, si tú sospechas que el cable tiene una discontinuidad, está roto internamente, tú puedes seguir hasta donde te suene el tono, significa que hay energía o hay potencial en ese conductor hasta que deje de sonar. En ese punto donde deja de sonar, allí donde está roto el cable al interior de esa Es donde chaqueta, vas a picar y echar tape negro otra vez. es donde vas a picar, hacer una buena conexión y volver a sellar. Eso, oye, mira, eso es súper práctico cuando tú tienes una de esas extensiones buenísimas y resulta que está rota por dentro y no sabes dónde. Mira, Es muy útil. otra cuestión Y, de, no sé si, y usen los fusibles adecuados de los radios, el que manda el equipo. O sea, el que te dice el manual del equipo, usen los fusibles que manda, que dice el manual del equipo. No le pongan el Sí, fusible si el más equipo grande para dice, que aguante. sí, si el equipo dice 20 amperios y se te quema cada ratico, no le Hay un pongas uno de problema. 40. Busca qué es lo que pasa. te está quemando. Sí. Otro punto muy importante es que por lo general montamos, instalamos, ensamblamos estaciones de radio, ¿verdad? Empezamos simplemente por un solo radio y poco a poco va creciendo ese jack. Tenemos un radio, después tenemos dos radios, añadimos una computadora, tenemos un VHF, montamos un UHF, ya tenemos una fuente de poder, después son dos fuentes, después son tres fuentes. Y cuando vemos a ver, tenemos un jack de radio con una gran cantidad de equipos que consumen una gran cantidad de corriente. Por lo general, no siempre, las instalaciones eléctricas de ese espacio físico que seleccionamos para hacerlo nuestro cuarto de radio no está adecuado eléctricamente. Hay que cuidar muchísimo el tema del diámetro del conductor eléctrico, es decir, qué calibre de cable vamos a utilizar, porque lo general que una casa, por razones económicas también, vienen y le ponen un cable 18 a los tomacorrientes. Bueno, sí, él va a enchufar una lamparita, un radio y ya, hasta ahí. Porque para hacerlo más barato, pone lo más barato que hay. Entonces le meten un cable 18. Entonces cuando tú empiezas a montar equipo, y montar equipo, y montar equipo, y todo lo conectas a esa línea eléctrica, ¿cuál es la probabilidad más segura que va a existir? Va a empezar a ocurrir lo que llaman una resistencia eléctrica que se va a convertir en calor dentro de la tubería que trae esa línea de instalación desde el tablero hasta ese sitio que es tu jack de radio. El calentamiento, calentamiento, calentamiento y recalentamiento va a traer tarde o temprano que los aisladores del cable se van a descomponer, se van a derretir, va a dejar de existir justamente el aislamiento y van a entrar en cortocircuito. Y ahí es donde ocurre el cortocircuito dentro del jack de radio, inclusive hasta el incendio, porque esos cables no aguantan la demanda eléctrica que estamos teniendo, pero no nos damos cuenta de ese detalle, sino hasta que ocurre la desgracia. Entonces es importante que verifiquen qué calibre de cable tienen instalado para su jack de radio. Y si no es el correcto, hagan el cambio adecuado. No lo saben, busquen asesoría en cuanto a gente que sí les puede decir cuál es el calibre de cable apropiado que debería venir directamente desde la brequera hasta ese jack de radio para que puedas alimentar lo que tienes ahora y lo que estés pensando a futuro. Porque normalmente lo que ocurre son cortocircuitos e incendios y después mira, pero no sé qué pasó, se incendió todo.
son demasiado nivel de carga y un cable muy, pero muy poco adecuado para esos niveles de consumo. ¿Ok? Combustión espontánea, se llaman eso. Así mismo es. Eso es algo que hay que cuidar muchísimo. Sobre todo esos chats de radio que van creciendo y van creciendo. Bueno, siempre va a crecer, va de lamentablemente la gente no ve nada de todos esos Bueno, problemas. es desconocimiento, es desconocimiento común, ¿me entiendes? Mira, y a veces decide mucha gente. Es igual como cuando montas una torre y le comienzan a meter y a meter peso a esa torre y le ponen más antena y más antena y más antena sin verificar que la torre te aguante todo ese peso. Y encima se monta uno que pesa 100 kilos. Aparte. Aparte que pesa exactamente. Entonces, mira, en eso también hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? A la hora de una torre, los vientos de la torre, de la antena, qué viento le vas a poner, las guayas que sean las adecuadas para soportar toda esa carga que va a tener la antena y depende del sitio donde vivas. Puede ser un sitio que hay mucho viento y si vas a poner varias antenas grandes, tienes que revisar que las guayas de la torre sean del calibre adecuado para que no se vaya a romper, porque aquí hubo un bajón de electricidad. Mira la noticia que acabo de recibir, qué bueno. No, distinto. Info, 3 upload, new info. Delta Alfa 0 Radio Unión ya está Sí. confirmando LOTW. Está bien. Va bien. subiendo rápido. Bueno, Bien felicitaciones a quienes rápido, no. sí, bien bueno. Ya me A llegó la quienes confirmación no. de USL. A quienes no lo tenían. Otra cosa importante son los pararrayos. Bien. Que honestamente no sé por qué se llaman pararrayos, porque no detienen los rayos. Por el contrario, un pararrayo está diseñado específicamente para atraer a los rayos. ¿Y atraer los rayos para qué? Para que se aseguren de que caigan allí y no caigan en otro sitio. Y Entonces se instalan los pararrayos para controlar la descarga en un punto específico que está dimensionado para soportar esa descarga. No se desea que el pararrayos caiga en el tanque de agua de un edificio, ni en una copa de un árbol, ni sobre la cabeza de una persona que esté caminando en la calle. Los pararrayos están diseñados para que los rayos haya mayor probabilidad, mucha mayor probabilidad de que caiga sobre ellos el rayo porque hay menos resistencia a tierra. Y como sabemos, igual que el cauce de un río, la corriente va a circular donde se ofrezca menor resistencia. Entonces, los pararrayos sería una bendición que uno tuviese un pararrayo cerca de donde están sus instalaciones de radio, porque así se garantiza que el rayo va a caer allí y no en las antenas. Yo tengo el volcán aquí. No, eso está muy lejos. Yo sí tengo la gente de Movistar. Arriba tengo un pararrayo, eso es lo que me ayudó hace un tiempo. Cayó un pararrayo aquí frente y el rayo, perdón, y tengo de Movistar una antena que montaron allí, que tengo alquilado una parte de la azotea y ellos montaron un pararrayo y eso es que me ayuda muchísimo a proteger mis antenas. Sí, las instalaciones de las operadoras de telefonía móvil te aseguran que haya una buena conexión de tierra hacia el pararrayos y si tiene buen mantenimiento, que normalmente las operadoras lo tienen, van a garantizar que el rayo va a caer allí y no va a caer en otro sitio, cosa que es extremadamente bueno. Bueno, acuérdate una cosa, el rayo va a buscar la parte con menos, cerca a tierra. No solamente, y el camino con menos resistencia. Exacto, por eso. Entonces, bueno, los pararrayos están diseñados para atraer, o sea, son hechos de material de acero recubierto en cobre y luego de allí, inmediatamente en la base del pararrayo, hay un conector que aprieta, está conectado allí, un conductor de cobre de un calibre suficiente para soportar el cable y de allí baja normalmente por el exterior del edificio o por la parte interna, no importa, pero baja hasta una conexión buena a tierra, hecha con suficientes barras, con material químico para garantizar de que el mismo potencial que existe en tierra existe en la puntica del pararrayo. Entonces,
Edwin, el libro de War, Antonio, un momentico. El libro de War Server que acaba de publicar la segunda edición sobre grounding para las estaciones de radio es muy bueno. Que es muy de lo básico a lo más complicado. Lo más importante es si hay una descarga de cualquier tipo eléctrica, que todo sea al mismo nivel. La descarga. Si hay un desbalance de tierra en cualquier parte de la fase que tienes tú, por ahí es que se va a ir por Una pregunta. La tierra, entonces, de un pararrayo, no debemos de utilizarla nosotros. No, puedes utilizar, sí la puedes utilizar. Pero porque esa energía que cae en el pararrayo después no se va por la conexión hacia los equipos de la estación de radio. No, eso es como un sumidero que recoge todo allí. Sí, eso va, o sea, lo que estás garantizando, Ramón, es que el potencial, o sea, la conexión, el potencial de tierra que tienes abajo en la tierra, lo tienes en la punta del pararrayo. ¿Me entiendes? Es un mismo potencial. O sea que si cae el rayo en la punta del pararrayo, no importa, tú puedes tocar ese cable que está bajando, en teoría, porque es el mismo potencial de tierra. Estás llevando la tierra arriba. Velo de esa manera. Es decir, el rayo va a conseguir que va a tener menos resistencia descargándose a tierra que buscándose a los radios. Exactamente. Y la resistencia que hay normalmente son décimas de ohmio. A veces 2 ohmios o 1 ohmio. Eso es suficiente para que sea una muy buena tierra. Entonces, no. La respuesta es no, Ramón. Es totalmente seguro aprovechar ese punto de tierra aun cuando caiga un rayo. No, eso es igual que sucede aquí mucho. Tuve un problema aquí con la compañía eléctrica. Tenía un poste a más o menos a medio kilómetro de mi casa que me estaba creando ruido. Y el problema era que uno de los, ¿cómo se llama? De los conectores que tienen arriba en el transformador estaba arqueando. Y eso estaba recibiendo yo. Dale, Elvin. Estamos hablando. Cuídate. Edwin, tengo que dejarlo, muchachos. Un abrazo, saludos. Acuérdate que yo te iba a preguntar si la Tierra es redonda o plana, pero dale. No, es plana. Cuidado con el examen, Edwin. Mira, Antonio, si quieres vamos al Open Bar y continuamos. Eso es igual. Bueno, déjame, esto último es igual. Cuando hay tormenta eléctrica, mucho cuidado con los equipos, porque pueden ser afectados fácilmente por una tormenta eléctrica, por estas descargas que hay cerca. Lo mejor es apagar el equipo y desconectar la antena, o la antena llevarla a tierra. O lo mejor es desconectarla y alejarla del radio. Porque el cable, porque si un rayo que le cae muy cerca, mira, puede dañar el radio, así está apagado. Exacto. Es importante que cuando hay tormenta eléctrica, mira, apaguen radio, las antenas todas a tierra, o desconecten las antenas. Sí, bueno, vamos a cerrar ahí la sesión y seguimos conversando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por hacerse presente el día de hoy en este programa Hablemos de Radio. Hoy comenzamos como seguridad en el chat de radio y terminamos con una conferencia de electricidad. Esto es lo bueno de estos programas, que los temas son bastante amplios y se prestan para hacer unas buenas discusiones. Bueno, muy agradecido a todos, en nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales, 5RB, en todas las redes sociales. Bueno, nos estamos viendo el próximo sábado. Cerramos aquí la grabación, pero seguimos, no se vayan, que seguimos conversando de este tema y de otros también.